it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. The new is born. The enemy none of you. No one connected to you. The enemy none of you. The new will do it for you. This is the time for solutions. The new is for you. Muy buenos días, les saludamos desde el Barcelona New Economy Week en su segundo día en esta quinta edición, un evento innovador y también toda una referencia a nivel mundial de la nueva economía. Es un evento que intenta pues tejer también alianzas entre distintos sectores para precisamente eso, para impulsar esa economía. Nosotros desde el plató de Mobility, desde el que les saludamos, hoy vamos a hablar de transporte público, porque de hecho en la era en la que estamos de las ciudades inteligentes, el transporte público y también inteligente es uno de los pilares fundamentales para la nueva movilidad urbana que sigue en constante crecimiento. Si nos basamos, por ejemplo, en los datos de la ONU, de cara a 2050 el 68% de la población mundial vivirá en las ciudades. ¿Qué representa eso? Pues que habrá más tensión también de cara al transporte público. ¿Cuáles son los datos ahora mismo de transporte público inteligente en ciudades como, por ejemplo, Barcelona? Pues representa el 60-70% según los últimos datos. Y si nos fijamos en España, pues estamos hablando de un 30-40%. Así que cada vez las ciudades también están más tensionadas y por eso es necesario seguir aumentando estos tanto por cientos en ciudades, pues por ejemplo, ahora hablábamos de Barcelona, Madrid o por ejemplo Bilbao, que lideran estos desarrollos de sistemas de transporte público inteligente. De esta manera lo que se pretende, pues como decíamos, es menguar la congestión en las ciudades, que por ejemplo, pues el dato es que ya ha habido una reducción del 20% en los tiempos de viaje en ciudades que ya han aportado este tipo de soluciones. Hoy precisamente vamos a hablar de eso, de esos sistemas de transporte público inteligente, los retos, los desafíos que hay y las soluciones que nos van a proponer los expertos en la materia. Les saludamos, ya les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del día y también saludamos a nuestro moderador, Eduardo Valencia, él es director de Industria Electrónica, Nuevo Emprendimiento y Desarrollo Territorial en Ametic. Va a ser la persona que va a moderar esta sesión, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. No les robo más tiempo. Adelante y luego comentamos. Muchísimas gracias por la introducción y por los datos que has aportado, que seguramente serán útiles para la mesa y para todos los asistentes y los que nos seguís por streaming. En primer lugar, quiero empezar dando las gracias a Pere Navarro, el delegado especial de la Zona Franca, y a Blanca Surigué, la directora del D-Factory, por contar con Ametic en una edición más en este evento tan importante sobre la nueva economía, el BINIO. Es un placer desde Ametic contribuir y tenemos aquí a 4 ponentes de 4 empresas pues, que conforman parte de esa movilidad que trasladamos en Ametic como patronal del sector digital. Y además vamos a tratar, como ha dicho la presentadora, una mesa sobre sistemas de transporte público inteligente. Los denominados sistemas inteligentes de transporte y las nuevas tecnologías aplicadas al transporte se encuentran, como sabéis, cada vez más presentes en la actividad de la movilidad, contribuyendo a su transformación y digitalización de manera transversal. Sin duda alguna, la tecnología ha llegado para quedarse y debe contribuir de manera positiva a la mejora de la movilidad, permitiendo optimizarla a través de diferentes modelos, como pueden ser la multimodalidad o la intermodalidad, o contribuyendo a superar grandes retos, como puede ser el vehículo autónomo, el vehículo conectado o la electrificación del transporte público o la descarbonización del sector. Por lo tanto, la movilidad, como ha dicho la presentadora, es un asunto de todos y si hablamos del transporte público, pues es aún más, pues afecta al día a día de todos los ciudadanos y tiene un gran impacto, por lo tanto, en toda la sociedad. Además, es un sector con competencias muy repartidas, ¿no?, entre diferentes ministerios. Está el Ministerio de Transportes y Movilidad con las diferentes empresas públicas, el Ministerio de Interior con la DGT, el Ministerio de Digitalización con las Secretarías de Estado que sacan normativa relacionada con la tecnología que se implementa en este ámbito y también las comunidades autónomas o los ayuntamientos que tienen competencias en la materia, por lo cual es un sector que además obliga a trabajar de manera coordinada entre la administración y el sector, o así debería serlo.
En AMETIC, patronal de la industria tecnológica digital, desde hace varios años hemos impulsado una comisión sobre la movilidad y sostenible, y tenemos un grupo también de datos para la movilidad con el objetivo de impulsar desde la industria y la tecnología el sector para contribuir de cara a la Administración con información actualizada de todas las capacidades que esta tecnología puede ofrecer, pidiendo también nueva regulación que se adapte al sector y a estos avances tecnológicos, y que en definitiva los ciudadanos podamos contar con mayor información sobre los diferentes modelos de movilidad y cómo podemos elegir cuál de ellos es el que más se adapta a nuestras necesidades. Y para ello contamos con 4 panelistas de lujo, 4 empresas muy vinculadas al sector. Contamos con Rubén Martínez, que es responsable de sistemas de movilidad y transformación digital y tecnología de Renfe Operadora. Gracias, Rubén. Con Belén Albarracín, que está aquí a mi izquierda, directora comercial de Intelligent Information Technologies y coordinadora del grupo de datos de movilidad de AMETIC. Con Francisco Baeza, hola Paco, director de desarrollo de negocios de System Group, e Isabel Olaya, directora de transportes e infraestructuras de Inetum Cataluña. Comenzaré haciendo una primera pregunta para todos, para que compartáis con el público una primera visión desde vuestra parte sobre los sistemas de transporte inteligentes. Empezaré con Rubén. Rubén, la pregunta es: ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Renfe en el ámbito del transporte público? Te pediré 2 minutos, por favor, igual que a todos. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en términos de datos de transporte público, el pasado año fue el año de mayor uso de transporte público para Renfe. Esto al final es un dato muy positivo. Es cierto que está condicionado por la gratuidad de abonos de cercanías y de media distancia impulsados por el Ministerio, pero es un dato muy relevante. No obstante, no podemos relajarnos, tenemos muchísimo trabajo por delante, y para ello planteo varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿cómo son los usuarios? Bueno, pues los usuarios a día de hoy lo que buscan son diferentes recursos para llegar de un punto a otro con precisión, con información en tiempo real, y al final nos van dejando en forma de datos una serie de patrones de movilidad que podemos utilizar para comprobar si viajan entre ciudades, si se mueven dentro de una misma ciudad, si lo hacen en familia o si es para viajes laborales, por ejemplo. Esto también está unido a la tecnología, y la tecnología, pues todos nosotros y todos los usuarios tenemos un dispositivo inteligente, que es el móvil, en el bolsillo, y que al final nos conecta con todos los servicios de movilidad. Hay un dato muy relevante que me gustaría destacar, y es que más del 40% de la población española durante el año pasado utilizó de forma diaria al menos una aplicación de movilidad, ya sea para pagar un parquímetro, para comprobar si hay tráfico camino del trabajo, para reservar un VTC o un taxi para una cena de empresa, o para consultar el horario de metro de cercanías, ¿no? Este dato es muy relevante. Estos datos los recoge el Club RAC y también el informe de Forbes. Y al final, estos dos conceptos nos dan pie a hablar de sostenibilidad también. No hay ninguna empresa actualmente de transporte que no se esté planteando lograr esa eficiencia energética con vistas en el horizonte a ese modelo, ¿no?, de 0 emisiones para 2050. Entonces, estos 3 ejes, si los incluimos en una coctelera, pues nos da pie a hablar de la intermodalidad, ¿no?, que al final es la combinación de diferentes tipos de transporte para proveer al usuario de la posibilidad de desplazarse a un punto a otro en la mayor medida posible, siendo lo más sostenible, ¿no? Aquí cabe destacar también, por último, la Ley de Movilidad Sostenible que está impulsando el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que propone una gobernanza entre los distintos operadores públicos, privados, administraciones, para poder exponer, estandarizar ese conjunto de datos para que estén disponibles para el uso de aplicaciones, y con el principal fin de favorecer y facilitar al ciudadano la movilidad dentro de sus desplazamientos. Muchas gracias, Rubén. Los datos, al final, forman parte de esa coctelera, de un nuevo modelo de negocio, ¿no? También en Europa hemos tenido el nuevo reglamento de inteligencia artificial y también el nuevo reglamento de datos, que pueden definir esas reglas del juego
y aportar más información al sector y cómo va a evolucionar, ¿no?, esa nueva economía del dato y de la inteligencia artificial. Belén, la pregunta para ti es, ¿cuál es el contexto actual con relación a los datos de movilidad? Pues como decía Rubén, los datos son importantísimos para este reto de movilidad que tenemos encima de la mesa. Sin embargo, actualmente es muy complejo el conseguir esos datos, pues ahora mismo pues llegar a acuerdos con las grandes empresas que tienen todos esos datos de movilidad. Y por poner un ejemplo, nosotros hemos hecho algún proyecto para facilitar las escapadas juveniles en las que el tema del precio pues es bastante importante. Y en este proyecto lo que se necesitaba pues, son datos pues, de movilidad, pues, de tren, de autobús, de coche, BlaBlaCar, de Rentacar, y también hibridar esos datos con datos de alojamientos, pero no solamente datos de precios, sino también de disponibilidades, por ejemplo, y de ocupaciones. Y son datos que bueno, pues son muy, muy complicados de conseguir. Ahí está ese reto que tenemos encima de la mesa también, porque vemos que los datos son imprescindibles en este reto de la movilidad. Sin embargo, es complicado conseguir el llegar a acuerdos con proveedores para que todas las empresas y todos los actores puedan obtener esos datos, ¿no? Ahora mismo, pues, la alta complejidad y el esfuerzo que supone conseguir esos datos es algo que tenemos que solucionar. Gracias. Es muy importante lo que has dicho, porque estamos en una economía del dato y con unas reglas del juego que Europa está regulando, pero que tenemos luego que ser capaces de trasladar a los sectores productivos, ¿no?, a la industria, de transponer esas directivas o esos reglamentos en el día a día de los sectores. Gracias, Belén. Francisco, la pregunta para ti es, ¿cómo está cambiando la demanda de la movilidad? Cada vez hay menos demanda, por ejemplo, de cursos de autoescuelas. ¿Por qué? ¿Y cómo está afectando esto al transporte público? Bueno, nosotros en System nos dedicamos a la tecnología de la información y las comunicaciones, a la energía y la movilidad. Eso es un poco el vórtice de la revolución en la que estamos participando todos en este momento. Y dentro, digamos, de lo que es nuestra perspectiva hay unos cambios que se están produciendo de una forma muy rápida. La mayor parte de la juventud pues, no considera el tener un vehículo propio, están acostumbrándose al pago por uso de cualquier cosa que necesitan. En este momento aparece también otro factor, que es que la gente que se jubila con 65 años ya mayoritariamente está digitalizada y también requiere otro tipo de servicios, y eso está conduciendo a que haya un incremento de la demanda de transporte público. Hay una preocupación clarísima por el medio ambiente, con lo cual ese transporte público debe de tener, digamos, unas características, como decía Rubén, de sostenibilidad y de descarbonización importante. Tiene que tener un bajo coste, porque estamos hablando de dos segmentos de la sociedad que precisan de que el coste del transporte sea muy económico. En Europa ya hay iniciativas de una tarjeta única de transporte que pueda desplazarte en cualquier tipo de medio con un precio bastante asequible, y parece que está teniendo bastante éxito, y además provoca a su vez que cambien otros sectores, ¿no?, alrededor, ¿no? Con todo esto, lo que quería comentaros es que lo que sí hay es mucha incertidumbre, porque a la velocidad que se producen los cambios es muy difícil. Yo creo que ya no existen los gurús, porque es imposible saber lo que va a pasar, pero sí tenemos la información, como decía Belén, ahora mismo hay muchísima información, hay muchísimos datos de muchísimas cosas. En algunos casos hay empresas que creen que el dato es un valor económico. Yo no creo que eso sea así. No es, creo que lo que vale dinero es lo que haces con los datos. Entonces, si nosotros estamos generando datos, cada individuo estamos generando datos, esos datos son nuestros o del colectivo, ¿vale?, pero no son de ninguna empresa. Se están empezando a crear los espacios de datos. Es muy importante que los datos sean datos fiables y que estén limpios, que se puedan utilizar. Entonces, nosotros estamos trabajando en todo eso. Lo que quiero decir es que los cambios que se van a ir produciendo en el futuro son tan rápidos, sí, que nadie puede preverlos,
y lo único que podemos hacer es ir reaccionando con una mínima anticipación para poder ofrecer la demanda que se requiere, ¿no?, en cada momento. Gracias, Francisco. Isabel, la pregunta para ti es ¿cómo aborda Inetum el nuevo paradigma del transporte público para contribuir a que sea más eficiente, inteligente y sostenible? Gracias. Desde Inetum queremos aportar, ¿no?, nuestras soluciones, nuestra tecnología, nuestro conocimiento de los sistemas de transporte y movilidad para conseguir que sea, como, ¿no?, bien introducías en la pregunta, inteligente, sostenible, eficiente. Y para ello basamos todo nuestro enfoque en 3 pilares. Creemos que a las operadoras de transporte, a las empresas de transporte, hay que ayudarlas a ser más eficientes e inteligentes desde 3 pilares. El cliente, y aquí matizo que nos gusta utilizar cliente en lugar de usuario de transporte público, porque el usuario parece que tiene una connotación de cautividad, de no tener elección, y cuando interpretamos que el cliente es el que decide, ¿no?, utilizar ese sistema de transporte, es que estamos tratando de darle calidad y darle mejor servicio. Entonces, para nosotros, un pilar cliente, bueno, barra usuario. Después creemos que el otro pilar es el de los procesos, ¿no?, ayudarles a mejorar los procesos de lo que es la operativa de este sistema, cómo ofrecer las mejores ofertas a esa demanda, ¿no?, que es cambiante y que además es exigente por parte de los clientes y que quieren que sea integrada. Y luego también el pilar del empleado de todas estas empresas de transporte, que son una parte muy importante del sistema, porque habitualmente es la cara visible que tienen esos pasajeros cuando acceden a los sistemas de transporte, desde los conductores hasta desde las personas que hacen la atención al cliente o que están haciendo incluso el tema de mantenimiento. Por lo tanto, creemos que hay que abordar este sistema inteligente de transporte desde estos 3 pilares y siempre con 3 aceleradores básicos. Cuanto más inteligente es el sistema de transporte, cuanto más digital son los procesos, para nosotros la palanca clave es ciberseguridad. O sea, todas las soluciones tienen que ir enmarcadas en una normativa de seguridad, de ciberseguridad, para que no sean amenazadas ni los datos de las personas ni de las propias empresas. Datos, o sea, la utilización de datos y el análisis de los mismos es otra palanca que ayuda a este objetivo de conseguir unos sistemas de transporte más eficientes. Y la tercera palanca, inteligencia artificial, que todavía no la hemos nombrado, pero que es importantísima. Hay que tenerla, pues, con las cautelas y las normativas que rigen Europa, pero que creo que hay que empezar a introducirla y a favor de unos sistemas más inteligentes. Gracias, Isabel. Como veis, los ponentes han puesto sobre la mesa una serie de conceptos, de ideas o de realidades que viven en el día a día. Se ha hablado de la intermodalidad con 3 ejes, ¿no?, sostenibilidad, los datos, la importancia de la información para el usuario, la anticipación que mencionaba Francisco, la calidad y el uso del dato que también mencionaba Belén, o la ciberseguridad y la inteligencia artificial y los clientes. Ahora paso a una siguiente pregunta que también me gustaría que contestares de manera breve y empiezo por ti, Rubén. ¿Qué papel juega el tren en la movilidad del futuro y cómo encaja con modelos de interoperabilidad? Perfecto. Bueno, estamos hablando de datos y bueno, pues en 2023 Renfe transportó a 520 millones de viajeros, ¿no? Al final esto lo que consiguió fue evitar la circulación de 350 millones de vehículos privados, lo que conlleva, pues, a un ahorro de emisión de CO2 de más de 4 millones de toneladas, ¿no? Esto al final posiciona al tren en el eje, ¿no?, de la sostenibilidad como un transporte, pues, que es clave, ¿no?, en este entorno que buscamos de multimodalidad sostenible, conectada, integrada. Al final es muy relevante también lo que comentaba Francisco, ¿no?, estos patrones de los ciudadanos jóvenes no tienen un coche privado, a diferencia de sus padres, por ejemplo, ¿no? También hay un cambio cultural. A día de hoy, si tenemos que escoger entre viajar de Madrid a Barcelona o viceversa, pues probablemente lo hagamos mediante alta velocidad, ¿no? Principalmente porque se tarda menos de la mitad de tiempo que si lo hago en mi vehículo privado. Pero claro, el tren no llega a todas partes, tampoco el transporte público. Entonces, pues aquí tenemos que valorar
las más de 1.500 estaciones de tren que tenemos repartidas por la península. Al final, bueno, pues estos son centros de multimodalidad que nos pueden llevar a otras zonas menos pobladas, donde solo llega a lo mejor un autobús o un taxi. Creemos que esta palanca pues debemos utilizarla, ¿no? También hay un problema de base en las ciudades. Más del 80% del espacio público está ocupado por vehículos privados, ¿no? Al final también, desde estas estaciones de cercanías, por ejemplo, o de metro, pues creo que deben ser un hub de movilidad, ¿no? Facilitando pues, la posibilidad de dar continuidad al desplazamiento a través de micromovilidad, por supuesto paradas de taxi, VTC, combinación, ¿no? También pues, con bicicletas. Y luego, pues, por último, también lo hemos mencionado, ¿no? Pero los espacios compartidos de datos, pues al final son el futuro, están ahí. Es algo muy relevante y aquí necesitamos que todas las empresas de transporte, públicas, privadas, administraciones, pues den ese salto hacia adelante, ¿no? A la hora de compartir información, de conectarse, de estar integrado. No es un modelo, no se debe ver como un modelo de competencia, sino de cooperación. Y al final el principal beneficiado pues, es el cliente que comentaba Isabel o el usuario. Pero la realidad es que el usuario necesita certidumbre, necesita saber a qué hora va a salir de un punto, cuándo va a llegar a otro punto y cuál va a ser su siguiente desplazamiento, ¿no? y en qué forma. Sí. Creo que has tocado la vena de todos, ¿no? Que todos hemos sido usuarios y en algún momento hemos pasado por esa incertidumbre, ¿no? Y lo que necesitamos a veces es más información. Pero ya que has mencionado los espacios de datos, Belén, ¿crees que los espacios de datos ayudarán a mejorar los proyectos de movilidad? Bueno, claramente sí. No sé si todo el mundo sabe lo que es el concepto de espacio de datos. Al final no es un repositorio de datos, porque ahora mismo hablamos de que hay muchas empresas que tienen muchísimos datos, pero hay un miedo a compartir esos datos y se puede sacar muchísimo beneficio para los clientes al final, pero claro, ese expertise, ese conocimiento, esos datos que tiene cada una de las empresas, cuesta compartirlos. El espacio de datos al final es una especie como de conectores que lo que hacen es que consumen esa inteligencia, esos datos, pero sin quedarse con esos datos, con lo cual bueno, pues va a ayudar a pues generar muchísimos beneficios al usuario final, a las empresas también y bueno, pues incluso a generar nuevas aplicaciones que ayuden a ese usuario final a saber en el momento que yo necesito saber dónde tengo que ir, cómo tengo que ir, si va a llegar a tiempo, si voy a llegar a tiempo y va a cambiar muchísimo, muchísimo el escenario actualmente en los espacios de datos. Sí, no sé si quieres mencionar en el grupo de trabajo que hay una... Sí, nosotros en AMETIC tenemos un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Vehículo Conectado, es un grupo de datos para la movilidad y aquí bueno, pues se habla de todo lo que se ha comentado también en temas de la seguridad de los datos y de las normativas y sobre todo también un repositorio de tener dónde están todas esas fuentes de información para que luego se puedan generar pues esas aplicaciones o ese tipo de soluciones para los actores del sector. Sí, y si me permites añadir que en parte es lo que comentaba Rubén, ¿no? La importancia de compartir datos y además de colaborar, ¿no? Y es un punto de encuentro para colaborar en este ámbito. Francisco, en tu caso, ¿cómo se preparan las infraestructuras de transporte público para dar respuesta a esa demanda que mencionabas antes? Bien, nosotros hemos estado trabajando el año pasado y vamos a empezar este año otro proyecto que se llama Estación del Futuro en el Railway Innovation Hub en Málaga, porque como decía Rubén, las estaciones de tren se están convirtiendo en hubs de movilidad, ¿no? Si antes comentaba que todo está cambiando con mucha velocidad, y quería mencionar un poco también lo que es el transporte fuera de las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades se está evolucionando de una forma, pero si siempre que hablamos de tecnología nos ponemos en primer término como ciudadanos y vemos desde la perspectiva de ciudadano cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en España y bueno, en toda Europa hay un problema con la vivienda, pero
Si lo fijamos claramente, el problema de la vivienda es en 2 o 3 ciudades del país, o 10. En el resto del país, de los 8.000 municipios, pues prácticamente puede haber problema en 150 municipios. En el resto de los sitios una vivienda vale 30.000 o 40.000 euros. Y no es un problema la vivienda, ¿no? Pero sí es un problema el transporte y las comunicaciones, ¿no? Entonces, la parte de telecomunicaciones parece que ya está resuelta, pero el tema del transporte no tanto es así. Entonces, hay algunas iniciativas en España. Hay un proyecto que se llama 30-30-30 para que no haya nunca, en ningún sitio, o sea, en todas partes haya al menos una estación de tren a menos de 30 kilómetros de cualquier sitio, o un hospital, etcétera. Nosotros hemos estado trabajando en el tema de la demanda, ¿no? de la movilidad. Hemos hecho algún proyecto en alguna población de unos 100.000 habitantes en el que lo que hemos estado haciendo es colocar sensores, colaborar con el consorcio de transporte de la región, que por suerte tuvimos la suerte de que nos dieron datos y pudimos cruzar esos datos para darle a la municipalidad la posibilidad de conocer en tiempo real la demanda que hay en cada momento en el municipio y cómo va variando esa demanda en función de la climatología, de si hay algún accidente en alguna arteria principal cercana, si hay algún evento deportivo, social, alguna manifestación o algo que interrumpa, digamos, la fluidez de las comunicaciones. Y con esa información la municipalidad pues tiene perfiles de cómo va a actuar en cada momento, ¿no? Y eso se podría hacer y extenderlo pues a nivel de todo el país, ¿no? Realmente es algo que la tecnología te permite en este momento y que, como decía Belén, si tenemos los datos no es complejo de hacer y la ayuda que se podría dar sería bastante grande, ¿no? No solamente tenemos que pensar en las ciudades, sino en todo el país como si fuera una gran ciudad, ¿no? Y eso sería importante para los ciudadanos, sobre todo que viven en los otros 7.900 municipios que no tienen atención, ¿no? Claro, una movilidad integrada e integral, ¿no? Tanto en Eso ámbitos urbanos, metropolitanos, como en otras áreas. Isabel, respecto a la intermodalidad del sistema de movilidad, ¿qué soluciones existen y qué retos deben salvarse para su implementación exitosa? Sobre la intermodalidad y soluciones que hay en el mercado, yo creo que existen desde hace muchísimo tiempo en mayor o menor escala, que son estos sistemas que intentan ofrecer a los clientes o los usuarios la máxima información de todas las alternativas que tiene para desplazarse de un punto a otro con todos los modos disponibles. La implementación de estos sistemas que conceptualmente ¿no? todos compartimos y que todos comparten, tienen dificultades desde un punto de vista de gobierno, de gobernanza, o sea, quién es el que debe liderar el desarrollo, ¿no? de estas aplicaciones intermodales para que todas las empresas que se adhieran a ellos pues tengan certeza, ¿no? de transparencia y de igualdad a la hora de poder ser seleccionados, por ejemplo, dentro de su cadena modal. Uno de los retos es el hacer que todas las empresas sean públicas o sean de micromovilidad o sean de servicios de taxis, ¿no? de discrecionales, vean la necesidad de participar dentro de una planificación conjunta para poder ofrecer a ese usuario la respuesta que necesita. Y aquí es difícil que todas estas empresas formen parte del mismo acuerdo para entrar dentro de esa misma plataforma. Entonces, hay un reto que es, que decíamos, el gobierno, el otro, el que las empresas vean la necesidad de adherirse a estos sistemas. También el reto tecnológico, porque hay ciudades en las que los sistemas de transporte están más evolucionados tecnológicamente y es más fácil seguramente integrarlos, pero estamos hablando pues, a nivel, ¿no? pues de poblaciones, como decíamos, más despobladas, con menos oferta, incluso con menos tecnología para esas operaciones de transporte. Entonces, la tecnología es un elemento que también tiene que salvarse para que haya una solución que pueda ser compartida por los diferentes integrantes de estas soluciones. Muchas gracias, Isabel. Pasaré ahora a una tercera pregunta. Os pediré más concreción, si podéis en un minuto o poco más responder a ella para poder luego
hacer un cierre por vuestra parte. Rubén, vuelvo a ti. ¿Qué iniciativas se están trabajando en Renfe para lograr un transporte público inteligente? Bueno, las iniciativas de transformación digital y de gobierno del dato, pues por supuesto las llevamos trabajando tiempo, forman parte de la estrategia de la compañía y además, pues bueno, estamos llevando a cabo renovación del proceso de venta, por supuesto también, ¿no?, el gobierno del dato que mencionaba, y esto lo tenemos que compaginar con nuestra actividad diaria, ¿no?, con la venta de más de 300.000 billetes que hacemos a diario. A nivel operativo, pues estamos llegando a 70 ciudades con la alta velocidad. De hecho, recientemente, o el año pasado, ¿no?, estamos cubriendo rutas de Madrid-Marsella, Barcelona-Lyon, también exportándolo de forma internacional. Y queremos seguir creciendo, ¿no? Para seguir creciendo, pues tenemos que poner en práctica pues bueno, los conceptos de inteligencia artificial, que quizá lo hemos mencionado incluso poco en este panel, daría para otro, seguro. Sí. Pero por destacar, bueno, pues estamos haciendo iniciativas o proyectos de mantenimiento predictivo, de optimización de flota, y voy a mencionar, pues bueno, tenemos una aceleradora que se denomina TrendLab, pues que da impulso a startups pues con proyectos reales, ¿no? Estamos implantando en estaciones de cercanías mecanismos de seguridad a través de cámaras IP que a través de un procesamiento de imágenes con inteligencia artificial pues detectamos o anticipamos posibles problemas de seguridad, podemos medir pues la afluencia de usuarios, detección de objetos dentro de las estaciones y bueno, en definitiva pues todo lo que he comentado también de sostenibilidad. Ahora mismo el 90% de la flota, tanto de mercancías como de viajeros en Renfe, es eléctrica, pero estamos renovando también, se ha hecho una gran inversión y en 2026 esperamos tener la flota pues, más puntera en Europa. Se está poniendo mucho foco en cercanías y, por resumir, con vestíbulos más amplios para facilitar subida, bajada de pasajeros, trenes con wifi, que parece algo obvio, pero que no lo es. O falla. Eso es. Falla, sí. Entonces, bueno, en definitiva, bien, cerca a lo que denominamos tren inteligente, ¿no? Muy bien, gracias, Rubén. Belén, ¿qué oportunidades y peligros podrían surgir con relación a los espacios de datos, brevemente? Bueno, actualmente hay muchos datos, como hemos hablado, pero es verdad que las pequeñas empresas tienen mucha dificultad a conseguir y acceder a esos datos. Ahora mismo están en manos de las grandes empresas, con lo cual yo creo que los espacios de datos tienen la oportunidad de corregir esto que está ocurriendo y esas pequeñas empresas, que muchas son tecnológicas con muchísimas novedades y que pueden beneficiar al sector, pues si conseguimos equiparar y equilibrar un poco esta situación, yo creo que va a ser una gran oportunidad. Y ahí tenemos el reto, ¿no? Esa amenaza que todo el mundo pueda acceder. Para mí la clave es la democratización de los datos y esa compartición de los datos y el acceso de los datos a todos los actores. Gracias, Belén. Francisco, de manera breve, por favor, transición energética y transformación digital del transporte público, la descarbonización, net cero, electrificación. ¿Qué se está haciendo? A ver si consigues en un minuto, por favor. Venga, simplemente deciros que en Europa nos hemos puesto unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a la descarbonización. Queda muchísimo por hacer. Realmente la descarbonización en el mundo, por ejemplo, de los autobuses está empezando y tiene que tener un desarrollo enorme de aquí al 2032. En el mundo ferrocarril ya prácticamente creo que todas las líneas están electrificadas menos un 20% y ahora estamos trabajando en soluciones de hidrógeno y de almacenamiento con baterías para poder cargar los trenes y que cubrir ese 20% a la espera de que se puedan electrificar ese 20% de las líneas que quedan sin electrificar. En los puertos va a haber también un gran avance porque también hay una normativa europea que exige que los barcos que están en los puertos tengan carga eléctrica también dentro del puerto, no estén funcionando con motores diésel como en la actualidad. Y en los aeropuertos pues también se están haciendo en todo el mundo aéreo un gran esfuerzo. Lo único que ahí pues se van a utilizar en principio los combustibles sintéticos, ¿no? Que en parte también podemos producirlo porque con la base del hidrógeno pues puedes producir combustible sintético, ¿no?
Pero todo esto se está haciendo de una forma muy rápida porque nos hemos exigido a nosotros mismos abandonar la dependencia del petróleo en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces la inversión y el esfuerzo de todos es inmenso. Un gran reto, Francisco. Isabel, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia energética en el nuevo esquema de energías renovables que utilizan los operadores de transporte? Brevemente. Súper rápida. El tema de descarbonización, lo que es el entorno ferroviario ya es eléctrico en su mayoría desde hace mucho más tiempo, pero, por ejemplo, esta normativa afecta muchísimo más a lo que es el operador de transporte público por carretera, ¿no? El que es el autobús o lo que serían los autocares. Ellos tienen por delante el reto de cambiar toda su flota para poder llegar a los objetivos, pero eso implica que han de cambiar sus procesos y han de empezar a tener herramientas tanto para poder gestionar esas nuevas formas de suministro de la energía, ¿no? Para poder eficienciar el uso y el consumo de la misma, que es un bien caro y escaso. Muy bien, muchas gracias. Os pediré que vayáis presentando una frase de cierre porque se nos está agotando el tiempo. Habéis mencionado retos como el reto de la democratización del dato, los retos que impone el medio ambiente y la sostenibilidad, retos de movilizar a millones de personas de manera eficiente y de manera informada, un gran reto de Renfe, así como retos de energía. Recientemente hablaba con una persona de Estados Unidos que me decía: no sabéis la suerte que tenéis con este AVE Madrid-Barcelona, como España se os va quedando cada vez más pequeña, ¿no? A veces también, lo digo al público, no somos conscientes a veces de las redes que tenemos y la movilidad que nos permiten abordar. Empezaré por ti, Rubén. Una frase de cierre, casi para un tuit, para X. Perfecto. Bueno, yo creo que Renfe, como líder ferroviario, ¿no?, en España, pues ojalá dentro de unos años estemos hablando de una columna vertebral liderando también pues esta multimodalidad conectada, integrada y, por supuesto, sostenible. Gracias, Rubén. Belén. Pues para mí, compartición, colaboración y democratización de los datos de movilidad. Gran reto, ¿eh? Gran reto. Sí. Y larga vida al grupo de trabajo de datos de movilidad que te toca. Tenemos mucho por delante. Sí, que tenemos mucho por delante. Paco. Como decía antes, la movilidad es uno de los pilares de la revolución que estamos viviendo y nosotros nos movemos en la misma dirección, apostando sobre todo por la transición energética y la transformación digital. Gracias. Isabel. Tecnología al servicio de los sistemas de transporte y movilidad para que sean eficientes, inteligentes y manteniendo y asegurando que son seguras, que se utiliza la inteligencia artificial y que hay una buena integración de datos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los ponentes. Es verdad que no hemos hablado de inteligencia artificial, hemos sido rompedores, porque generalmente se habla de ello, pero creo que habéis aportado un grandísimo contenido sobre vuestra experiencia como profesionales en vuestras empresas. Espero que haya sido de gran utilidad para el público presente y para los que nos estáis siguiendo por streaming. Yo había sacado unas conclusiones, pero creo que es mejor que perdona, que te buscaba detrás. No, tenemos tiempo, ¿eh? O sea, que ¿Tenemos tiempo? Si quieres desgranar vale. las conclusiones, podemos hacerlo también juntos. Sí. Vale, pues yo he sacado algunas conclusiones que comparto, ¿no? La sostenibilidad es el gran reto del transporte público inteligente. Compartir datos desde la colaboración y como un aprendizaje común entre la industria y los usuarios. La necesidad de contar con información actualizada para el usuario / cliente, ¿vale? Como has mencionado, Isabel, incorporar tecnologías habilitadoras como la ciberseguridad o inteligencia artificial que permitan dar saltos, ¿no? Y también la importancia de la gobernanza que tenemos que tener desde la administración pública con esa ley de movilidad sostenible que mencionaba Rubén, pero también desde la colaboración público-privada para que la movilidad sea sostenible y que realmente los ciudadanos seamos los mayores beneficiarios. De hecho, en otras ediciones se comentaba mucho la necesidad de esa colaboración público-privada para poder crecer en este sentido. Entonces,
aquí podemos dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo o qué es lo que necesitáis vosotros para poder seguir aumentando esa sostenibilidad en cada uno de los medios de transporte que nosotros tenemos a nuestro alcance? O sea, os lo lanzo así en general, quien quiera contestar. Bueno, yo ya he comentado que para nosotros como pequeña empresa, nosotros somos pioneros en inteligencia artificial y Big Data y uno de los mayores retos es el acceso a los datos de las pequeñas empresas. La democratización sí, que decías. Efectivamente, creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿Vosotros? Bueno, como comentaba antes, si consideramos España como una ciudad, pues a lo mejor sería algo interesante porque aparte de compartir todos los datos, digamos, tendríamos una visión y una perspectiva que facilitaría muchísimo la vida de los ciudadanos. Desde Renfe también dabas el dato de 520 millones de viajeros en 2020. Eso es un crecimiento exponencial muy importante, ¿no? Que también influyó en que esto fuera así. También veníamos de la pandemia y... Bueno, y además en 2023, ¿no? Donde ya teníamos pues un mercado con competencia, ¿no? Diferentes operadores, pero bueno, se han multiplicado los servicios, ¿no? Entre estas ciudades y no es una cifra récord, ¿vale? Todavía hay otro año, ¿no? que se superó previo a pandemia, pero estamos en números muy similares y al final, bueno, yo creo que es el ejemplo que hemos dado, ¿no? El objetivo es que el ciudadano no elija el transporte sostenible por ser sostenible, sino porque es lo más cómodo, lo más rápido. El ejemplo que comentaba Eduardo, Madrid-Barcelona, pues al final no ponemos en duda si voy en tren o en coche privado, ¿no? Y al final pues es eso, aportar la información precisa al conjunto de la ciudadanía para utilizar el modo más eficiente allá donde sea más sostenible, ¿no? Isabel. Y un poco por lo que decías, ¿no? que se necesitaba para avanzar. Nosotros como tecnólogos creemos que podemos ser una pieza que ayuda a unir, ¿no? a unir ese engranaje entre lo que son a veces las administraciones que regulan el transporte, con las empresas que luego operan y que tienen estos servicios de movilidad. Entonces la tecnología es quizás esa pieza que puede unir y que puede enlazar necesidades de ambos lados, siempre con el cliente en el centro para poder ofrecer ese servicio que necesita de información y de buen servicio. Claro, si no, no podemos avanzar en esa innovación, ¿no? que necesitamos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por aportarnos también pues eso, vuestras soluciones y también pues, aquellos proyectos en los que vais avanzando y cómo los datos van reflejando que en ese sentido se va creciendo, pero que aún hay mucho camino por recorrer. Eduardo, muchísimas gracias por moderar esta sesión y nosotros cerramos aquí esta primera sesión del día, pero en la siguiente vamos a seguir hablando del impacto, en este caso, de la micromovilidad en las ciudades. También hay que tener en cuenta pues, los patinetes, las bicicletas, cómo todo ello también ayuda a reducir la huella de carbono y pues, será una de las cuestiones que seguiremos desgranando en la siguiente sesión. Hasta ahora. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir.
Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En Aena hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. Aena, aeropuertos para ti.